Ahora vamos a regresar a nuestro estudio de la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses. Aunque ustedes saben que estamos usando ciertos versículos en primero de Tesalonicenses capítulo 4 y 5 como una puerta para estudiar un tema, la escatología, las últimas cosas, porque Pablo menciona unas cosas y queremos estudiarlo en más detalle. Y la semana pasada empezamos a estudiar el orden del fin, la secuencia. Esto pasa y luego esto pasa, y luego esto pasa, etc. Entonces hemos visto que Cristo se manifestará repentinamente y visiblemente, es decir, sin duda, todos van a saber quién es. Y hemos visto que cuando viene Jesús, levantará o resucitará a los muertos, a todos los muertos. Y luego vimos que habrá un conflicto entre Jesús y Satanás y los siervos de Satanás, porque también dijimos que Jesús se manifestará con todos sus santos ángeles. Y habrá un conflicto entre Jesús y Satanás y sus siervos. Entonces es probable que estás pensando o que estabas pensando, ¿cómo será este conflicto? No lo puedo imaginar, o lo que estoy imaginando, no sé si esto corresponde a la verdad. Entonces, ¿cómo será el conflicto entre Jesús y Satanás? Y en particular nosotros leemos las visiones de Juan en Apocalipsis y estamos leyendo de un dragón y bestia y estamos entonces imaginando un conflicto con criaturas raras y pensamos, ¿es así? Y la verdad es que para entender el conflicto entre Cristo y Satanás debemos entender qué estaba haciendo Satanás antes de la venida de Jesús, es decir, ¿qué destruye Jesús cuando viene? ¿Qué hace el diablo que entonces Jesús destruye cuando viene? Si entendemos esto, entenderemos mejor las características del conflicto entre Jesús y Satanás cuando viene Jesús. Porque en nuestras mentes, si eres como yo, imaginas un conflicto como una lucha en una película, algo así, un conflicto físico entre persona y persona, algo así, y la verdad es que creo que no será así. Será diferente, aunque sí un conflicto y sí una victoria, pero lo que quiero decir es que si entendemos lo que hizo o hacía Satanás en el mundo, así entenderemos mejor lo que Jesús viene para destruir. Y por lo tanto, vamos a discutir en este sermón la derrota de Satanás o la victoria de Jesucristo sobre Satanás. Y esto es como una pausa, porque hablando del orden del fin, Jesús viene con sus santos ángeles, levanta a los muertos, todos los muertos, luego el conflicto con Satanás. Ok, pausa. Vamos a estudiar ese conflicto y luego el domingo que viene, Dios mediante, resumir con el orden y luego qué, etc. Vamos a considerar en el bosquejo que ustedes tienen en el boletín dos puntos. Primero, vamos a hablar del fin de la influencia de Satanás. El fin de la influencia de Satanás. Y antes de empezar este punto, debo haberlo dicho hace un minuto. Si quieres saber cómo debo yo pensar de la victoria de Jesús contra Satanás, piénsalo así: es el fin del engaño. La victoria de Jesús sobre Satanás es el fin del engaño de Satanás. Eso es la conquista de Satanás, la victoria de Jesucristo, el fin del engaño. Ok, pruébalo, demuéstralo, pastor. Número 1, el fin de la influencia de Satanás. Y vamos a ver que Satanás ejerce una influencia
en las naciones y luego en la iglesia. Entonces, bajo punto número 1, primero vamos a estudiar su influencia, la influencia de Satanás sobre las naciones, En las visiones de Juan, no te enfoques en los símbolos mismos, sino en lo que simbolizan. Entonces, si te enfocas en el símbolo mismo, vas a estar pensando de un dragón y una bestia y esas cosas van a llenar tu mente. Pero ¿qué simbolizan y qué hacen esos seres poderosos como Satanás? Y si prestamos atención a lo que dice Juan, Satanás, el dragón, y la bestia, sus siervos satánicos, ¿qué hacen? Engañan. La herramienta, la artimaña del diablo es el engaño. Eso es su método de luchar. Entonces, vamos a leer en Apocalipsis 16, 19 y 20. Pero la raíz de para entender Apocalipsis 16, debemos recordarnos de que en capítulo 13 de Apocalipsis, Juan habla acerca del dragón, quien es Satanás, y el dragón otorga autoridad a la bestia, y luego una segunda bestia. Satanás da autoridad a la bestia. Eso es importante porque cuando la bestia aparece en capítulo 16, no es la primera vez. Ya sabemos, esto es un siervo de Satanás. Leamos entonces Apocalipsis 16, 13 al 14. Vi salir de la boca del dragón, Satanás, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus impuros semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado para congregarlos para la batalla del gran día del Dios poderoso. Entonces hay una cadena de autoridad y poder. Satanás, el dragón, da autoridad a la bestia, y la bestia al falso profeta, y el falso profeta a los espíritus. Entonces hay una conexión, una cadena de Satanás y sus siervos. ¿Y qué hacen? Hacen señales. ¿A quién? A las naciones, los reyes de todo el mundo. Los reyes de todo el mundo. ¿Qué significa que hacen señales? Hacen señales. ¿Qué significa esto? Señales son cosas que demuestran veracidad. Si yo te digo que yo soy un piloto y yo te invito a volar conmigo en mi avión, tú vas a decir que no. Si tú vas a ser el piloto, no quiero estar en tu avión porque no tengo confianza en tus habilidades como piloto. Pero si yo demuestro mis habilidades, si yo digo, siéntate aquí y yo voy a volar en mi avión frente de ti, verás mis habilidades, entonces confiarás, tendrás confianza en mí como un piloto. Entonces yo puedo convencerte, yo puedo demostrar. Entonces una persona que hace señales está demostrando poder o autoridad que le da a uno una legitimidad. Créeme. Entonces Satanás y sus siervos hacen señales que causan que los reyes de los pueblos y los pueblos mismos crean en ellos. Es similar a Jesús. Jesús vino y partió los panes y sanó a los enfermos. Y la gente entonces se maravillaron y creyeron. Unos creyeron porque Él hizo esos señales. Sobre todo se resucitó de los muertos. Un señal que demuestra Él es quien dice que es, etc. Entonces Satanás y sus siervos hacen señales.
Ok, interesante. Vamos a seguir leyendo en Apocalipsis 19 y 20. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos congregados para hacer la guerra contra el que estaba montado sobre el caballo y contra su ejército. Porque la bestia había congregado a las naciones con sus señales. La gente sigue poder. Si tú eres fuerte, si tú tienes poder, la gente te seguirá. Así somos. Entonces las naciones congregaron para hacer la guerra porque creyeron las palabras de la bestia y el falso profeta. Versículo 20. Y la bestia fue tomada prisionera, junto con el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraban a su imagen. Ambos fueron lanzados vivos al lago de fuego ardiendo con azufre. Ahora, el punto es esto. ¿Cómo describe la Biblia la derrota de Satanás? ¿Cómo describe la Biblia la victoria de Jesucristo sobre él? Es el fin del engaño. Las naciones que habían sido engañados por las señales del falso profeta y la bestia, que son de Satanás, del dragón, ahora es demostrado que las naciones habían creído en algo falso. Porque cuando viene Jesús contra Satanás y sus siervos, ¿quién gana? No es un conflicto técnicamente, en el sentido que inmediatamente Satanás y sus siervos son destruidos y derrotados. Entonces la gente inmediatamente se dará cuenta de que habían creído en algo falso. ¿Tenemos nosotros confianza en nuestro ejército en los Estados Unidos? Creo que sí. Si nuestro presidente o cualquier presidente dio un orden al ejército diciendo, tenemos un enemigo, y yo autorizo, yo mando que todo nuestro ejército, en cada parte, que toda nuestra fuerza, quiero que todos salgan para conquistar a nuestro enemigo sin misericordia, es decir, destruya a nuestro enemigo con todo poder para que este enemigo jamás pueda atacarnos después. Esto es la victoria, cuando el enemigo es incapaz de retaliación, eso es una victoria. Si nuestro presidente dio autoridad a nuestros ejércitos para salir en todo su poder para conquistar uno de nuestros enemigos, ¿tenemos confianza que tendrían éxito? Pues es probable que sí. Quizás no inmediatamente, pero creo que sí, nosotros ganaríamos. Pero, ¿qué pasaría o cómo pensaríamos si nuestro ejército saliera para luchar e inmediatamente fueron derrotados completamente? Nosotros casi no lo creeríamos. ¿Qué pasó? Sería un desencanto, algo así. Pero no podríamos negarlo cuando el enemigo entra en nuestra tierra. Sería imposible negar. Así también cuando viene Jesús, todas las naciones que habían creído en el poder de Satanás, ellos se darán cuenta inmediatamente que habían creído en un poder falso, que esta persona en que habían creído como poderoso no tenía ningún poder contra Dios. Entonces la derrota de Satanás se entiende mejor al entender qué hacía Satanás antes. Satanás engañó a las naciones para congregarlos a luchar contra Dios y su pueblo. Y al fin, Satanás será expuesto, su engaño será deshecho. Y todos sabrán en un instante que Satanás era mentiroso.
será imposible negar. Las naciones se maravillan a los señales de Satanás, pero se maravillarán muchísimo más en el poder y la gloria de Jesucristo. Pero se maravillarán en terror. También Apocalipsis 20, 7 al 9. Cuando se cumplan los 1000 años, esa época de tribulación en que estamos, Satanás será soltado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 puntos cardinales de la tierra, es decir, toda la gente. A Gog y a Magog, es decir, Juan está usando los enemigos de Israel como un símbolo para decir que las naciones en nuestro tiempo se congregan para luchar contra el pueblo de Dios ahora. Entonces Gog y Magog, siendo enemigos de Israel, simbolizan los enemigos del pueblo de Dios en nuestro tiempo. Satanás engañando a la gente, congregándolos para luchar contra Dios y sus santos. El número de ellos es como la arena del mar, y subieron sobre lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y descendió fuego del cielo y los devoró. Otra vez, ¿cómo se describe el poder de Satanás o las acciones de Satanás? Como engaño. Saldrá para engañar a las naciones. Vemos en Apocalipsis 13, 16, 19, 20 que las acciones de Satanás se caracterizan por el engaño. Eso es lo que hace Satanás. Engaña, miente. Y cuando Jesús destruye a Satanás y sus siervos, toda la gente sabrán inmediatamente que fueron engañados, que Satanás había mentido. Y otra vez en Apocalipsis 19 o 20 no hay un conflicto en este sentido. Jesús viene e inmediatamente destruye a sus enemigos, porque no se puede comparar el poder de una criatura, Satanás, con el poder de Dios. Y la gente sabrá, Jesús es el Cristo. Sí, fue levantado de los muertos. Van a saber, van a darse cuenta de que todas las cosas que había dicho Jesús eran completamente verdaderas. 100%. Jesús nunca nos mintió, pero no lo creíamos. Y van a saber, todas las cosas que Satanás dijo, era falso. Todo engaño, toda una mentira. Pero creímos todo lo que él dijo. Eso es la derrota de Satanás, el fin de su engaño sobre las naciones. Pero uno de los castigos para los incrédulos es que para siempre van a saber que habían creído una mentira y habían descreído la verdad. Van a tener que vivir o morir para siempre con este conocimiento que Satanás les había engañado. Que Satanás los había engañado. Y tendrán que vivir con esa traición en sus mentes. Será un castigo terrible. Segundo, la derrota de Satanás es el fin de su influencia sobre las naciones. La derrota de Satanás también es el fin de su influencia en la iglesia. Porque si nosotros pensamos, bueno, el engaño de Satanás está fuera de la iglesia, en las naciones, no sobre nosotros, no en la iglesia. Si pensamos así, ya estamos equivocados y somos engañados. Porque Satanás ejerce una influencia en la iglesia. En esta época.
La palabra de Dios enseña claramente y directamente que Satanás engaña a la iglesia y tiene éxito. Tiene éxito. No es capaz de engañar a toda la iglesia o a la iglesia completamente, pero sí Satanás ejerce una influencia de engaño en la iglesia. Y por eso la derrota de Satanás será el fin de su influencia también en la iglesia, no solamente sobre las naciones. Vamos a leer de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, pero debemos saber que Pablo está detrás de las palabras de Pablo. Aquí está Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 11. Porque en Daniel 7 describe un cuerno poderoso que habla cosas grandes. Y pensamos, ¿qué es esto? Algo poderoso, un cuerno es un símbolo de poder. Daniel 7 describe algo poderoso que habla cosas grandes y lucha contra los santos hasta que venga el anciano de días. ¿Piensa en esto? ¿Ok? Un ser poderoso que lucha contra los santos por medio de palabras hasta que venga el anciano de días. Esto describe nuestro tiempo, la época entre la ascensión de Jesús y su segunda venida, en que Satanás ataca a la iglesia con engaño, con palabras. Y en Daniel 7, ese conflicto se describe como una guerra, un periodo de blasfemia para un tiempos y medio tiempo. Esa época de tribulación en que estamos nosotros. Y Juan usa Daniel 7 en Apocalipsis 13, que ya mencionamos, en que el dragón da autoridad a la bestia para pronunciar palabras de blasfemia para un tiempos y medio tiempo, contra Dios, contra su nombre, contra su templo. Y la bestia hace la guerra contra los santos para 42 meses, que es el tiempos y medio tiempo, este periodo de tribulación. Entonces quizás pensaríamos de esto, que Satanás lucha contra la iglesia abiertamente. Una guerra abierta y obvia contra la iglesia. Pero vemos en otros versículos que la guerra de Satanás contra la iglesia es más sutil. No es tan obvia. Sus palabras de blasfemia no son obvias. En Daniel 11, por ejemplo, menciona un rey poderoso quien profana al templo y seduce con... ¿cuál es la palabra? Déjame buscarlo, porque quiero que notemos el lenguaje mismo en Daniel 11. Con lisonjas seducirá. Con lisonjas seducirá. Eso es de Daniel 11:32. Entonces, este rey poderoso hace guerra abiertamente contra la iglesia. No, con lisonjas seducirá. Y dice en versículo 36 de Daniel 11 que este rey poderoso se exalta a sí mismo en el templo de Dios, se magnifica a sí mismo sobre todo Dios y dice y pronuncia cosas grandes. La idea es que un ser poderoso dice cosas que parecen poderosas
en el templo de Dios. Y la gente se maravilla. Son persuadidos, porque con lisonjas seducirá Satanás. Ahora vamos a 2 de Tesalonicenses 2, 3 al 10. Reconociendo que en la mente de Pablo está Daniel 7 y 11. Pablo dice, nadie los engañe de ninguna manera, porque esto, el fin, el día del Señor, esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan de que mientras yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Ahora saben que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo él sea revelado, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y entonces será manifestado aquel inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento del inicuo es por operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios falsos, y con todo engaño de injusticia entre los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Vemos entonces en esos versículos que Pablo nos enseña que antes del día del Señor habrá un tiempo en que Satanás ejerce una influencia de engaño en la iglesia y tendrá éxito. Habrá apostasía. Apostasía significa apartarse del camino. ¿Por qué se apartarían ciertas personas de la fe? Pues porque creen lo que Satanás les dice. Creen las falsedades, las mentiras de Satanás. Y Pablo nos dice que el Señor Jesús matará con el soplo de su boca a éste y destruirá con el resplandor de su venida a Satanás. Esto es el punto, hermanos. ¿Cómo debo yo entender e imaginar la derrota de Satanás, la victoria de Jesucristo? Como algo de una película, un dragón y una bestia contra Satanás y poderes y no sé qué. No, esos son los símbolos para comunicar a nosotros el poder de Satanás y el poder de Jesús, pero también nos comunican que el poder de Satanás es un poder falso. Aún nosotros vemos un dragón y pensamos, oh, tan poderoso es Satanás. Pero no es poderoso. En comparación a nosotros sí, pero en comparación a Dios en ninguna manera. A quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca. A quien el Señor Jesús matará en un conflicto largo y difícil en que Satanás lo hiere y luego Jesús lo hiere. No habrá heridas y contra Jesús. Jesús ya sufrió todo el sufrimiento que jamás sufrirá. Y por eso, hermanos, les dije que si quieres pensar en tu mente, ¿cómo debo yo imaginar o concebir la derrota de Satanás en mi mente? Es el fin de su engaño. El fin de su engaño. Y será un fin que nadie puede negar. Jesús vendrá con sus santos ángeles, levantará a los muertos, destruirá a Satanás y así causará el fin de todo su engaño sobre las naciones y en la iglesia. Y cuando Satanás ya no puede engañar ni a las naciones ni a la iglesia, es derrotado.
Cuando la influencia y el alcance de su engaño es quitado, eso es su derrota. El engañador es destruido. Segundo, la victoria de Jesús quita no solamente la influencia de Satanás, sino también, gracias a Dios, la presencia de Satanás. La presencia de Satanás. Ya leímos Apocalipsis 27 al 9, pero pausamos. El diablo engaña a las naciones, los congrega para la guerra, y luego el fuego desciende y los devora, los destruye. Y luego versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Su presencia en la creación que Dios ha hecho para su pueblo será quitada. Esto es su derrota final. Y piensen en esto conmigo, que cuando Jesús murió y fue resucitado de los muertos, su resurrección fue una prueba también que nadie pudo negar, una prueba que Jesús era quien dijo que era, y que Satanás no tenía ningún poder contra Jesús. Satanás quería matar a Jesús. Jesús triunfó sobre el diablo en su muerte y su resurrección. Nadie me quita la vida, yo la pongo y yo tengo autoridad para volver a tomarlo. Sí, bueno, saben cómo es. Sí, entonces Satanás no conquistó a Jesús en la crucifixión. Jesús triunfó sobre Satanás, pero Jesús, cuando fue levantado de los muertos, ¿lo vio todas las naciones? No, había pocos testigos, los apóstoles, unas mujeres y unos otros hermanos que habían visto el Señor resucitado. Pero 40 días después de su resurrección, ascendió al cielo. Entonces, aunque había una prueba en la resurrección de la deidad de Jesús y su veracidad y todo eso, Satanás seguía en el mundo, y entonces, desde entonces hasta ahora, había una lucha. Jesús, antes de ascender, le dice a los apóstoles: vayan a las naciones y diles que yo soy el Cristo y que yo me resucité de los muertos, y inviten a las naciones a creer en mí. Por eso Jesús fue levantado de los muertos, y los que creen esto son salvos de la ira venidera, como en Romanos 10:9. Los que proclaman con su boca que Jesús es el Señor y creen en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, ellos son los que reciben misericordia de Dios. Pero el problema, si lo llamamos un problema, es que los apóstoles y la iglesia desde entonces hasta ahora están intentando persuadir a la gente a creer en un evento que no vimos. No éramos testigos de la resurrección de Jesucristo. Tenemos que creerlo. Tenemos que creer el testimonio de los apóstoles. Tenemos que creer el testimonio de la palabra de Dios. Este testimonio que la iglesia ha estado proclamando desde su gran comisión. Y ya que estamos intentando persuadir a la gente acerca de un evento que no vieron, Satanás entonces engaña a la gente para pensar que Jesús no fue levantado de los muertos. Porque si Jesús no levantó de los muertos, todo esto es una falsedad, una mentira. Pero si Jesús sí fue levantado de los muertos, todo esto es la verdad. Entonces Satanás engaña a la gente para no creer que Jesús fue levantado de los muertos, porque había pocos testigos. ¿Y cómo empieza 1 de Juan? El que vimos, el que tocamos, el que escuchábamos, al que contemplamos, etc. Juan dice,
cree en Él. Los evangelios, ¿cuál es su propósito? El propósito de los evangelios es demostrar Jesús es el Cristo y fue levantado de los muertos, etc. El punto que quiero hacer es que Jesús triunfó sobre Satanás en su resurrección, pero no completamente, porque había pocos testigos de su resurrección y la presencia de Satanás no fue quitada de la tierra, de la creación. Y debe ser para nosotros un consuelo saber que al fin Jesús no solamente triunfará sobre Satanás como en su resurrección, sino en más maneras. Todos lo verán, eso es una cosa. Pocos lo vieron cuando fue resucitado, pero todos lo verán cuando viene. Y la presencia de Satanás será quitada para siempre. Para siempre. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos y los siglos y los siglos. ¿Cómo debo yo entender la derrota de Satanás y la victoria de Jesucristo? ¿Como una película de superhéroes? No, sino el fin del engaño. El fin del engaño de Satanás sobre las naciones, el fin del engaño de Satanás sobre la iglesia y el fin de su presencia en el mundo que Dios ha creado para su pueblo. ¿Cómo entonces, hermanos, cómo debemos vivir en la luz de esas verdades? Sabiendo esas cosas, ¿cómo debemos reaccionar? 3 cosas. Número 1, como dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:3, nadie los engañe. Si Satanás engaña a las naciones y a la iglesia, ¿qué debo hacer? Nadie los engañe. ¿Qué dijo Satanás a Eva? Satanás ha estado haciendo esto desde el principio. Satanás le dijo, ¿de veras Dios les ha dicho? Satanás inyecta duda en la mente del creyente, en la mente del Hijo de Dios. ¿De veras Dios les ha dicho? ¿Es así? Entonces Pablo les dice, nadie los engañe de ninguna manera. Y por eso, noten 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 2 y 15, por eso Pablo les dice, les rogamos, hermanos, que no sean movidos fácilmente de su modo de pensar, ni sean alarmados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Había falsas cartas. Aún en el día de los apóstoles ya había engaño. Como dijo Pablo, él dijo que el misterio de iniquidad ya estaba obrando. ¿Cómo lo dice? Ya está obrando el misterio de la iniquidad. Y 1 de Juan, capítulo 4. Juan dice, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus. Porque la palabra de Dios proviene del Espíritu Santo. Entonces Juan les está diciendo, compara lo que una persona dice que es de Dios con lo que Dios ha dicho. Compara esto. Prueben los espíritus. Pablo les escribe y les dice, hermanos, ten cuidado, hay falsas cartas, hay falsos apóstoles, hay falsos profetas, hay falsedades y engaño. Afuera de la iglesia. No, Pablo les escribe a la iglesia. Satanás no nos va a dejar, nos va a atacar. Entonces, si nosotros estamos viviendo en la iglesia sin pensar en la realidad del engaño,
atacándonos a nosotros, seremos fáciles de engañar. Y el problema del engaño es que uno no sabe que es engañado. Eso es el gran problema. Estén firmes y retengan las doctrinas en que han sido enseñados. Y como leímos en 2 de Timoteo, Pablo le dijo a Timoteo, dijo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Pablo le dice a Timoteo, Pablo escribe a los tesalonicenses, nosotros los apóstoles fuimos autorizados por Jesucristo para establecer la iglesia sobre él el fundamento. Él es la piedra angular, nosotros el fundamento con él, nosotros en la manera que nosotros hemos enseñado el misterio de la fe, así créelo y así transmítelo de generación en generación en generación. No lo cambien, porque Satanás lo cambiará. Y un cambio pequeño dirige a otro cambio pequeño y a otro. Y al fin estamos completamente divididos. ¿Cómo podemos hacer esto? Nosotros podemos hacer esto en cierta manera. No lo digo como una solución perfecta o mágica. Nosotros podemos usar credos y confesiones de fe. Porque así nosotros reconocemos, no somos la primera generación de la iglesia para luchar contra Satanás. No somos los primeros en esta lucha. Somos muy tardes. Entonces, ¿cómo ha reaccionado la iglesia contra Satanás en el pasado? ¿Cómo han defendido la fe en el pasado? Debemos estar conectados con la historia de la doctrina en la iglesia. Porque hay una iglesia. Y Satanás lo ataca. Entonces, credos y confesiones son herramientas, son útiles para decir, debemos expresar la verdad con estas palabras en esta manera, porque así podemos defender la fe. Y muchos dirán, no debemos usar credos y confesiones. La palabra de Dios es mi credo, la palabra de Dios es mi confesión de fe. Yo creo esto, no una confesión de fe. Pero ¿sabes qué? Los herejes los heréticos dicen las mismas cosas. Todos van a apelar a la palabra de Dios. Todos van a decir, la palabra de Dios dice esto. ¿Cómo vamos a navegar? ¿Cómo vamos a discernir? Sí, claro que la Biblia es la autoridad final, pero los que destruyen la verdad dicen que creen la verdad. Entonces, si la iglesia ha dicho así debemos expresar la fe que viene de la palabra de Dios, en este credo o esa confesión de fe, debemos por lo menos considerar la sabiduría del pasado y no ser tan arrogantes y soberbios y orgullosos para pensar que nosotros en nuestro día sabemos mejor. Nosotros sabemos mejor. Al pensar así, somos otra vez fácilmente engañados. Porque yo sé, nosotros sabemos. No, si quieres evitar el engaño, la primera cosa es adherir a la palabra de Dios, para que si Satanás dice, ¿de veras Dios les ha dicho esto? Nosotros decimos, sí, lo dice aquí, como Jesús contra Satanás en el desierto. Satanás lo tienta y Jesús responde con la palabra de Dios. La segunda cosa que hacemos es que consideramos la sabiduría de la iglesia a lo largo de la historia. Y decimos, esos credos y esas confesiones de fe son como murallas
que defienden la iglesia. Otra cosa, en conclusión, número 2, reconoce y rechaza la iniquidad. ¿Cómo podemos identificar el engaño de Satanás? Si es engaño, ¿cómo lo ves? No es fácil, es sutil. Con lisonjas seducirá. Entonces, recuerden que Pablo dice o menciona el misterio de la iniquidad. Entonces, tú puedes identificar o discernir el engaño de Satanás en la iglesia o en las naciones. Una manera es ser sensible a un rechazo de la iniquidad. Por ejemplo, los que dicen que el pecado no es el pecado. En nuestra cultura y en la cultura global, ¿cuántas personas niegan que la homosexualidad es un pecado? Y ahora, la cultura habiendo otorgado que eso no es pecado, ahora están otorgando legitimidad a otros pecados, y a otros pecados, y a otros. Una mujer es un hombre, no importa. Y todas estas cosas. La perversión de la ley de Dios. Eso es un engaño. Están engañados. Ellos se alaban a sí mismos. Somos nosotros. ¿Cuál es proclaman la tolerancia o la toleración. Eso es su Dios. Nosotros toleramos a todos. Al pecado, toleramos al pecado. Esto no tiene sentido, pero son tan satisfechos con sí mismos, ¿verdad? Eso es la obra de Satanás, porque es el misterio de iniquidad. O los que dicen que todas religiones son legítimas, pues hay algo religioso y cada religión tiene una parte de la verdad de ello. No. O Jesús fue levantado de los muertos o no. Y si Jesús fue levantado de los muertos, todas las demás religiones son falsas, son mentiras y engaño del diablo. Y si Jesús fue levantado de los muertos, arrepiéntete y cree en Él. Entonces, hermanos, si tú quieres algo que mide el engaño de Satanás, ¿cómo encontrarlo? Busquen rechazo, una persona que rechaza la iniquidad. Si rechazan la iniquidad, si lo pervierten, eso es el engaño del diablo. Y si en tu mente, si en tu vida, tú no quieres oponer los pecados modernos, entonces tú también has sido afectado por el engaño de Satanás. Porque la gente que toleran esos pecados, nosotros pensamos, pues, yo quiero tolerar a la gente, yo no quiero ser mean, yo no quiero ser una persona no simpático, yo quiero ser simpático a todos. Pero nosotros estamos rechazando sus acciones, sus pecados, diciendo, no puedes hacer esto. No tenemos que decirlo con ira, pero no podemos ceder a ellos la verdad. No es verdad. Eso es un pecado. Eso no significa que no puedo amarte. Esto no significa que no puedo hablar contigo. Esto no significa que no somos prójimos. No, eres un ser humano, yo soy un ser humano. Yo puedo amar a mis enemigos. Pero también yo puedo oponer este pecado. Yo lo opongo. Huye de esto. Arrepiéntete. Y finalmente, cree y fortalece tu fe. Cree y fortalece tu fe. Debemos de un lado
evitar el engaño y al otro lado, fortalecer nuestra fe. ¿Cómo lo hago? Pues hay muchas maneras. ¿Qué nos ha dado Dios para fortalecer nuestra fe? Los medios de gracia, es decir, la lectura de la palabra, la adoración a Dios, la oración, la predicación, el compañerismo con los hermanos, la comunión y el bautismo, la cena del Señor. Esas cosas fortalecen nuestra fe porque nos apuntan, nos dirigen a Jesucristo, el objeto de nuestra fe. El pan y el vino en la cena del Señor nos recuerdan: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, para ti, para tu salvación, para tu perdón de pecados. La adoración, ¿nos adoramos a nosotros mismos? No, adoramos al Señor. ¿Oramos a nosotros mismos? No, oramos a nuestro Dios. Leemos. Hermanos, yo he escrito varios libros. ¿Leemos mis libros en la iglesia? No, leemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios fortalece tu fe en una manera que mis libros no pueden. Mis libros fortalecerán tu fe solamente en la medida que corresponden con la palabra de Dios. Y así nosotros estamos bebiendo la leche pura. Entonces la lectura nos fortalece, la adoración nos fortalece, la oración nos fortalece. La predicación debe fortalecernos si nos apunta otra vez a Jesucristo y a nuestro Dios. Y claro que el bautismo y la cena del Señor lo hacen visiblemente, directamente. Por lo tanto, los que se apartan de la iglesia, los que, es decir, viven solos espiritualmente, los que no conectan con la iglesia, son más vulnerables a los ataques de Satanás. Un soldado separado de su ejército es fácil de conquistar. Un soldado en el medio de su ejército es casi imposible conquistar. Así también la iglesia es lo que Jesús nos ha dado para caminar con los santos en este peregrinaje hasta el fin, hasta que venga. Y debemos fortalecer nuestra fe personalmente, sí, en nuestras casas, pero públicamente también, y quizás sobre todo en la iglesia. Pues hermanos, ojalá que este sermón les haya ayudado a entender la derrota de Satanás y la victoria de Jesús, el fin del engaño, y para prepararnos para vivir en esta época en que Satanás ataca a la iglesia. Y debemos prepararnos para sus ataques y no ser engañados. Oremos.